Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Esteban Guzmán, un profesor que nos relatará cómo él y su familia conocieron del Salvador. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Esteban Guzmán es argentino, está casado con Karina Steckler y tiene 3 hijas, Agni, Cindy y Heidi. Estudió profesor de enseñanza primaria, también ciencias de la educación y ha sido tesista de maestros en educación en la Universidad Adventista de Chile y se desempeña como vicerrector de bienestar estudiantil en la Universidad Adventista de Plata. Cuando era pequeño, conoció la palabra de Dios gracias a ser matriculado en un colegio internado adventista y gracias a ello, con el tiempo, su madre volvió a la iglesia. Vamos a conocer a Esteban. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Esteban Guzmán. Él es argentino, vicerrector de Bienestar Estudiantil de la Universidad Adventista del Plata y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su tremenda historia de vida. Adelante, Esteban, bienvenido. Qué placer conocerle, tenerle aquí en Identidad, de conocer su historia, la identidad que Dios le ha dado. ¿Cómo está? Hola Ángela, gracias por invitarme, por poder participar de este encuentro y poder contar mi historia, ¿no? Un poquito de las situaciones de vida que Dios nos ha permitido vivir y que seguramente podremos ir viendo en el transcurso de cómo Dios ha guiado la vida de un servidor y por allí entender cómo Dios trabaja de alguna manera en la vida de todos, ¿no? Y hace Amén. que tengamos nuestra propia historia y nuestra propia experiencia de vida junto al Salvador. Amén, totalmente. Sin lugar a dudas, hoy nuestros amigos, amigas, quienes están viendo, escuchando el programa, van a quedar impactadas porque es tremendo lo que tenemos que contar para hoy, cómo Dios se manifestó en la vida de Esteban, en la vida de su familia. Pero antes queremos, bueno, conocerle cómo está ahora. Ahí di un pequeño spoiler al principio. Cuénteme cómo se llama su esposa, sus hijitos, las obligaciones allí, responsabilidades que tiene en la UAP. Muy bien, estoy casado, por supuesto, con Karina Steckler. Tenemos ya 25 años de casados. Hemos tenido 3 hijas, 3 hermosas hijas. Junto con Karina hemos tenido nuestras hijas en diferentes lugares porque la iglesia nos ha llevado a diferentes lugares, colegios donde estuvimos trabajando. Así que nuestra hija mayor, Ani, nació en Paraguay. Ella tiene 20 años hoy. Tenemos nuestra hija del medio que se llama Cindy. Nació en el sur de la Argentina, en la ciudad de Trelew. Y después tenemos nuestra hija más chiquita, Heidi. Nació justamente en esta ciudad donde hoy estamos viviendo, en Libertador San Martín, Entre Ríos. Y bueno, las vueltas de la vida han hecho que hoy, a partir de este año 2023, hayamos llegado aquí a Libertador San Martín a trabajar en la Universidad Adventista de Plata con el desafío de trabajar en la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil. Sí. Excelente. Bueno, no hay nada más maravilloso, primero disfrutar de la familia. En este caso, Esteban es bendito entre todas sus mujeres. En Chile se diría el regalón de la casa también. Y bueno, Sí, son sí. regalos y bendiciones del cielo que permite disfrutar. Y deseo que Dios le dirija, le prospere, le llene de sabiduría en el lindo cargo que está desarrollando allí en la Universidad Adventista del Plata. Que bueno, roce de y se llene de gozo, amor por entregar allí con los chicos, entregar lo mejor para ellos. Muchas Profesor gracias, Ángela, Esteban, gracias. em, quería consultarle, ¿cómo usted conoció del Señor, su familia? ¿En qué año conocieron al Señor? Cuéntenos la historia. Bueno, mi historia no la puedo comenzar desde que yo conocí al Señor, sino de cómo Dios llegó a nuestra familia mucho antes de que llegara a mí, ¿no?
Para el año 61 aproximadamente, mi mamá le planteó a mi abuela que no quería estudiar más. Le dijo, mamá, yo no estoy cansada del secundario, de la media, y le dijo a mi abuela que no quería seguir estudiando más. Entonces, para un padre que un hijo le diga esto, imagínense, hoy no concebimos que nuestros hijos no estudien. Igual para aquella época también, mi abuela había trabajado toda su vida y ella quería que sus hijos estudien, eh, quería un futuro mejor para ellos. Y mamá le planteó esta idea de no estudiar más, así que mi abuela, muy preocupada, le comentó esto a uno de sus compañeros de trabajo, les dijo, eh, ¿sabes qué? Mi hija no quiere estudiar, no sé qué hacer. Y este jefe, muy bien intencionado, le dijo, mira, hay un colegio en Entre Ríos, esto, para que ustedes se ubiquen, está a unos 2.200 kilómetros al norte de donde nosotros vivíamos, ¿no? Eh, Nosotros somos oriundos de Comodoro Rivadavia, al sur de la Argentina, en la Patagonia, y entonces este buen hombre le dijo, mira, hay un colegio allí en Entre Ríos que es muy bueno y estoy seguro que le va a hacer muy bien. Le trajo un folleto y se lo mostró a mi abuela, y mi abuela se lo trajo a mi mamá, y bueno, la abuela Carmen eh, le mostró a mi mamá este folleto y mi mamá dijo, uy, a este colegio yo iría. La verdad que está bueno, ¿no? Y así fue que para el año 62 mi abuela con mi abuelo recorrieron esa ruta hacia el norte, llevando a mi mamá para estudiar. No fue fácil para mi abuela porque mi abuelo le dijo, ¿a un internado? ¿Cómo vas a llevar a nuestra hija a un internado? Mirá, si vos seguís con esas cosas, yo no voy a poner un peso para que nuestra hija vaya a estudiar a ese colegio. Y mi abuela era muy aguerrida y dijo, yo quiero que nuestra hija siga estudiando, creo que esto le va a hacer muy bien, así que ella hasta consiguió un trabajo más para poder hacerle frente a este nuevo emprendimiento familiar que estaba comenzando allí, ¿no? Y es así que mi mamá llega al colegio, su primer año ella se bautiza, aquí lo que sería el Colegio Adventista del Plata en esa época, hoy la conocemos como Universidad Adventista del Plata. Mi mamá se bautiza ese año y mi madre, estando aquí en la universidad o en el colegio en aquella época, empieza a escribirle cartas a mi abuela y le empieza a decir, mamá, mirá, vos que estabas detrás de la verdad, fíjate este texto, ¿por qué no vas a la iglesia de tu jefe que te dio el folleto para que yo conociera el colegio? Él te va a enseñar seguramente mucho más de lo que yo estoy aprendiendo ahora. Y es así que mi abuela, un año después de haber tomado los estudios bíblicos, en el año 63 mi abuela se bautiza y también se hace adventista. Y bueno, el tiempo va pasando, nosotros vamos creciendo, fallece mi papá, fallece al mes, fallece mi abuelo, nosotros nos vamos de la ciudad donde estábamos viviendo a vivir a otra ciudad, a Córdoba, a una ciudad que se llama Villa Carlos Paz. Mi abuela se fue a vivir con mi tía más chica, que también vino aquí al colegio adventista a estudiar. Mi abuela se va a vivir a Buenos Aires y nosotros prácticamente perdimos relación con la iglesia. De vez en cuando mi pobre abuelita nos visitaba en Córdoba y ya estábamos más adolescentones nosotros, y mi abuela nos decía, bueno chicos, mañana es sábado, vamos a ir a la iglesia. Y nosotros no queríamos saber nada de la iglesia, así que pobre, me acuerdo una vez, mi abuela corriéndome alrededor de la casa para poder atraparme y llevarme a la iglesia. Pobre, mi abuela hizo todos los intentos, pero nosotros le huíamos, pobre abuela, Claro, ¿no? me llama la atención allí en la historia hasta este punto, Esteban,
Bueno, como el Señor nos toca, llama a la puerta de diferentes formas, porque cómo llega el folleto, cómo envían ya a tu mamita, dice, a este lugar sí voy a estudiar, ella conoce a Jesús, al Salvador, lo acepta, Sí, insiste que tu abuela a través de las cartas, mamá, ve, es bueno, sigue buscando, pregúntale a tu jefe, así, tu abuela acepta con ese corazón sincero y no solo acepta, permanece, insiste, sí, persiste, que es la parte compleja aquí de este caminar cristiano, insistir, persistir y ahora con los nietos, porque claro, en este matrimonio donde Dios también nos aconseja, no os unáis en yugo desigual, porque va a haber conflicto. Pues no es Dios no que va a ser imposible, siempre hay posibles para Dios, pero va a ser sí. difícil. Y inevitablemente eso pasó allí en la historia, pero continúa Esteban con lo que sucedió, porque hay la abuela correteando, insistiendo con los nietos de a poco. ¿Qué La abuela, sucedió, Esteban? la abuela había hecho todo lo posible, pero sin querer la abuela fue grabando en nuestro corazón algunos mensajes. Cuando todavía vivíamos en Comodoro, yo no te conté esto, Ángela, pero cuando todavía vivíamos en Comodoro Rivadavia, a veces íbamos a dormir a la casa de mi abuela, llevaba a ella de vez en cuando a un nieto, y a mí yo recuerdo haberme acostado al lado de su cama, ella tenía un sillón con un plumón muy caliente, me acuerdo que transpiraba con ese plumón, pero nos acostábamos a dormir al lado de la abuela, pero antes de dormir la abuela nos hacía orar y nos hacía participar de la oración. ¿Y de qué manera? Yo le decía, abuela, yo no sé orar como vos. Entonces mi abuela empezaba la oración y ella me hacía repetir el nombre de todos mis familiares en la oración. Entonces me hacía parte de la oración. Y entonces ella me codeaba y me decía, bueno, ahora sigues tú. Y ahí era que yo decía, bueno, mamá, papá, mis hermanos, mis tíos, mis primos. Y cuando terminábamos de orar, ella me hacía repetir un versito. Me hacía decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Y ahí terminamos con el amén. Un detalle, ¿no? Y entonces, en mi casa o en la casa de mi abuelo, mi abuelo tocaba el bandoneón, era músico, y a mi abuela le encantaba cantar himnos, que yo no sabía que eran himnos, pero ella cantaba, oh qué amigos nos es Cristo, ¿no? Le encantaba. Y mi tía tocaba el piano y entonces ahí se tocaba el piano y se cantaba y a veces se cantaba este himno, ¿no? Muy, muy bonito. La cuestión es que mi abuela se tenía que ir, ¿no? Entonces, ese poco tiempo que a veces estaba la abuela trataba de llevarnos, pero nosotros, pobre abuela, huíamos de ella. La cuestión es que pasaron los años y un día llega a mi casa una invitación, mi mamá nos cuenta que ella ha sido invitada para festejar sus 25 años de egresada del Colegio Adventista del Plata. Y es así que un día, yo no recuerdo bien qué mes era, septiembre, octubre, mi mamá se va, se viene a donde estamos nosotros hoy trabajando, ¿no? A participar de ese encuentro. Mi mamá vuelve súper emocionada de lo lindo que le había ido con sus compañeros, el encuentro que ella tuvo con sus amistades de aquella época. Y, y bueno, el tiempo pasó y nosotros nos olvidamos un poquito de esa reunión que ella tuvo. Yo no recordaba qué era, pero era su encuentro de 25 años de egresado, ¿no? Para todo esto, yo les tengo que contar un detalle que es muy importante. Nosotros éramos tres varones y estábamos siendo educados por una madre viuda, ¿no? Y los tres varones éramos bastante inquietos. La cuestión es que mi madre, cansada de mí, me acuerdo una vez, me corrió por la casa y me partió un palo de escoba en la espalda. Y entonces me dijo, ya no te puedo ni pegar, a vos te voy a llevar al Fortín Mercedes, vas a ver, vas a ver. Bueno, eso quedó en mi cabeza, pero yo dije, nunca lo va a hacer, ¿no? Eh, pero después de ese incidente, pasaron unas semanas, llegaron a casa dos sobres. Uno eh,
era del Instituto Adventista Juan Bautista Alberdi y el otro era del Instituto Adventista Balcarce. Son dos colegios que tienen aquí la Unión Argentina con internados. Yo no sabía. La cuestión es que yo abro los sobres para ver qué decían adentro y adentro decía, apreciadas mamá, queremos informarles que hemos aceptado la solicitud para su hijo Esteban Guzmán, ¿no? Para el periodo de clases en 1991, etc. Abro el otro sobre y decía exactamente lo mismo, pero era para Misiones. Así que cuando vino mi madre, nos pusimos a discutir sobre esto y yo ya Claro, me porque yo veía creo sobre... que en este caso Esteban dijo, ¿cómo así que me vas a mandar para...? Y en en esa euforia también, en ese enojo de hijo hacia la mamá por el lugar donde iba a llevar a su hijo, mejor dicho. Sí, a ver, aquí en Argentina, instituto es el Instituto del Quemado, el instituto de, no sé, de alguna cosa, es instituto, no me habla de una institución educativa, me habla de algo diferente, ¿no? Entonces a mi cabeza se me vino el Fortín Mercedes, reformatorio, y yo dije, bueno, instituto, está bien, decía adventista, pero yo no entendía eso todavía. Se me venía a mi mente este hecho de ir a un reformatorio. Así que peleé con mi mamá, discutimos, pero bueno, finalmente me fui a la casa de un amigo enojado, mi mejor amigo, vivían cerca de lo que era Balcarce, y entonces ellos me empezaron a decir, che, pero vos sabés que Balcarce tiene unos boliches que están muy buenos, tiene la pista, el autódromo de Fangio, está buenísimo esa ciudad. Vos podés ir a bailar los viernes de la noche, los sábados, y vas a ver que está muy buena la ciudad. Entonces yo dije, bueno, no está tan mala la idea. Entonces me fui con mi mamá y le dije, mira mamá, si voy a ir a un colegio de esos dos, al que yo voy a ir es el de Balcarce, no voy a ir al de Misiones. Ay, sí, hijo, qué bueno, qué bueno. Bueno, finalmente se hizo la fecha y nos fuimos hacia el colegio este de Balcarce, y en mi cabeza yo pensaba, me imaginaba un colegio masculino, no me imaginaba un colegio mixto, me imaginaba una cárcel básicamente, y entonces, pero bueno, con esta posibilidad de poder salir los fines de semana, para mí estaban muy buenas. Mientras íbamos en el bus hacia la ciudad de Balcarce, antes uno podía acercarse y hablar con los choferes, así que me acerqué, recuerdo, mientras íbamos en viaje, y le pregunté a uno de los choferes si conocía el Instituto Adventista Balcarce. Para esto los dos choferes se miran y se ponen a pensar, y me dicen, vos sabés que nosotros vimos el cartel de ese colegio y está sobre la ruta 226 y está como a 24 kilómetros de la ciudad de Balcarce. ¿Qué? Le digo, ¿no está en la ciudad? No, me dice, está a 20 y algo kilómetros de la ciudad. No. Así que me enojé, fui con mi mamá, le dije de todo a mi madre, pero vos sabías que este colegio estaba tan lejos, a mí se me rompían todas las ilusiones de esto de ir a bailar, ir a mirar las carreras el domingo, se me echaba todo por tierra, ¿no? Todos mis planes de adolescente se me caían por tierra. Así que volví con los choferes, les pregunté si sabían más detalles y ellos me dijeron, mirá, nosotros estuvimos pensando y el cartel está sobre la ruta, pero dice 4 kilómetros para adentro. Así que ni siquiera está sobre la ruta, no sabemos cómo es el colegio. Bueno, la cuestión es que llegamos al colegio, llegamos a la ruta, nos bajamos, empezamos a caminar ese camino de tierra de 4 kilómetros hacia el colegio, pero allí una profesora nos levantó, que justo estaba saliendo en su vehículo, y nos llevó hacia el colegio. Les digo que mis impresiones siempre fueron las de un reformatorio, así que tengan idea en mente esto, porque cuando íbamos acercándonos al colegio, yo me imaginaba torres de seguridad con gente y escopetas, ¿no?
en esas torres tratando de que los internos no se escapen, ¿no? Así que la profesora, llegamos a un portón, yo me bajé para abrirlo, vi que no tenía seguridad, no había rejas, sí un alambrado común, y empezamos a ingresar hacia el colegio, y cuando estábamos yendo hacia allá, la profesora dice, los voy a dejar en el hogar de chicas. Y yo pensé ahí, ¿qué? ¿Chicas? ¿El colegio tiene chicas? Y yo pensaba, bueno, ¿qué habrán hecho estas chicas, no? ¿Qué se habrán mandado a estas chicas? Voy a hacer una Una pausa en la cosa. historia, Esteban, Sí, porque quiero que sí, dejes, sí, Ángela. bueno, un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo el programa para cerrar este capítulo y, por supuesto, Ujú. invitarlos a escuchar la segunda parte allí de la historia. Muy Cómo el bien, Señor toca muy ese bien. corazón, cómo el Señor conmueve a Esteban, porque hoy lo tiene como vicerrector de bienestar estudiantil en la UAP. Así es, 30 Ángela. segunditos, sí. Llego al colegio, veo los chicos se me acercan, me saludan, fueron muy amables conmigo. Yo pensaba, ¿qué habrán hecho estos chicos? Pero con el correr de los días me fui dando cuenta de que ni las chicas ni los chicos habían hecho nada malo. Estaban ahí porque querían. Algunos puede ser que lo hayan llevado obligado, pero la mayoría estaba disfrutando de ese lugar. En ese colegio, en el mes de septiembre del año 91, me bauticé. Allí conocí al Señor. Allí escuché un día que alguien decía, alguien que diga su versículo preferido. Y uno por ahí atrás dijo, el Salmo 4:8, y se puso a decir el versículo y empezó a recitarlo, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solamente tuvo Jehová. Y yo, se me vino algo a la cabeza como, ¿qué pasó acá? Era un versículo ese versito, ¿no? Y por allí otro día alguien eligió un himno y elige, en el himnario antiguo anterior era el 349, y se pusieron a tocar la melodía, y cuando escucho la melodía de "Oh, que amigo nos es Cristo", en mi cabeza se me hace un ¡pua! ¿Qué pasó acá? Era un himno esto, ¿no? Ese era el canto que cantaba mi abuela, pensaba yo, ¿no? Y no saben el fuego que corrió adentro mío por escuchar eso que en algún momento mi abuela sembró en mi corazón, ¿no? Y bien lo dice la Biblia, lo dijo el sabio Salomón, em, eh, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿no? Ella había sembrado el adventismo en mi corazón, lo había puesto, lo había grabado con fuego, ¿no? De alguna manera, y en algún momento ese fueguito, esa llama despertó, ¿no? Y pasó conmigo, y yo empecé a hacer lo que mi mamá había hecho con su mamá. Empecé a escribirle a mi mamá: mamá, ¿no te parece que esta es la iglesia verdadera? Mirá esto, mirá lo otro, y empecé a escribirle: ¿vos habías sido adventista, mamá? ¿Qué pasó? Y es así que mi mamá, ese mismo año, así como dándole el testimonio de mi bautismo, mi mamá decide regresar a la iglesia, ¿no? Ella decide volver a sus inicios. Ya no estaba mi papá, ya no había frenos, estaba ella con su relación con Dios, y es así que mamá decide regresar a la iglesia. Eh, a veces no sabemos por los caminos, por las idas y vueltas que vamos, pero eh, Dios de alguna manera se encarga de guiar nuestros pasos, de conducir nuestra vida, y a veces, aunque no entendamos por qué, el Señor sabe que es para nuestro bien, sabe para dónde vamos, y Él quiere algo bueno para nosotros, quiere lo mejor. Y yo no entendía qué era lo que Él quería para mí, pero puedo decir, Ángela, que cómo Dios nos fue guiando a nosotros, en mi familia, en mi persona, cómo Dios fue guiando todas las cosas para que hoy yo esté, hoy acá en la iglesia, hoy en esta institución sirviendo al Señor, y producto justamente todos de la educación adventista, ¿no? Llegó primero a mi mamá, después a mi abuela, y después a mi tía, ¿no?
y después a mí, ¿no? Siempre relacionados con la educación adventista, siempre cerca, nunca lejos, siempre tomados, íbamos bien cerquita de la educación adventista, ayudándonos a reencontrarnos, a volver a los pies de Jesús. Amén. Muchas gracias, profesor Esteban, por esa invitación final también a instruir a nuestros hijos, nietos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Te invito, por supuesto, a que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y nos veamos en la segunda parte de la historia del profesor Esteban Guzmán. Que Dios te bendiga. Un abrazo.